Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Ramón Zabaleta Platas, soy beer sommelier, docente de la materia de cervezas en el ISU. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante de la cerveza, que es conocer los diferentes ingredientes con los que se elabora esta bebida fermentada alcohólica, que es la cerveza. Vamos a empezar por el primer ingrediente. Bueno, recapitulando, básicamente son 4 ingredientes los principales para la elaboración de la cerveza. Uno va a ser la malta, la cual está hecha de granos. Después vamos a usar lúpulo, después vamos a usar agua y levadura. El primero que vamos a utilizar es la malta, que como les comenté, está hecha a base de granos. Para la elaboración de cerveza podemos utilizar diferentes variedades de granos, podemos utilizar cebada, podemos utilizar trigo, podemos utilizar centeno, arroz, maíz, mijo, una gran cantidad de granos. El más noble o el que más se suele utilizar para la elaboración de la cerveza va a ser la cebada, el cual pasa por un proceso de malteado y es lo que conocemos como malta y es la que se utiliza para la elaboración de la cerveza. Dentro de las maltas vamos a ver que la vamos a dividir en 2 grandes grupos. El primero va a ser o se va a conocer como maltas base y después el segundo los vamos a conocer como maltas especiales o maltas de especialidad. Es muy importante entender qué va a aportar cada una de estas diferentes maltas, ¿va? Dentro de las maltas base son las más importantes debido a que son las maltas que nos van a aportar toda la riqueza de azúcares y enzimas que la levadura va a necesitar para realizar una fermentación alcohólica adecuada y óptima. Si hablamos en una proporción de la receta, una malta base va a ser aproximadamente el 70 o el 80% de la receta de nuestra cerveza. Y después vamos a pasar a lo que viene siendo la malta de especialidad o maltas especiales. Esta va a ser en un porcentaje mucho más reducido y si hablamos igual de un porcentaje de nuestra receta va a ser alrededor del 30 o el 20%. ¿Qué aportan estas maltas de especialidad? Estas maltas de especialidad no van a aportar tanta cantidad de enzimas o azúcares para la fermentación, pero sí nos van a aportar esta parte muy marcada de los aromas, del sabor, del color, de texturas. Aquí tengo un poco de lo que son las maltas base y maltas especiales. Como pueden ver, generalmente las maltas bases van a ser de una tonalidad un poco más clara porque van a pasar por un proceso de secado y tostado mínimo, y las maltas de especialidad van a pasar por un proceso de secado y tostado mucho más alto, precisamente para aportar esta parte de color y sabores y aromas diferentes a los de la malta base. En general, ¿qué nos va a aportar la malta? Pues básicamente la malta nos va a aportar los azúcares fermentables, nos va a aportar color, como pueden ver aquí, la diferente gama de colores que vemos en las maltas, nos va a aportar aroma también, nos va a aportar desde aromas tal cual al grano, a la malta, nos va a aportar aromas a caramelo, nos va a aportar aromas tostados, aromas ahumados, que nos pueden recordar también el café, por ejemplo, el chocolate. Esa es la gran importancia de la malta, ¿va? Nos va a aportar muchas características y muchas propiedades que en el producto final de la cerveza. Después vamos a pasar a otro ingrediente. Vamos a hablar ahora del lúpulo. El lúpulo es esa pequeña florecita que nos va a aportar ese tan característico amargor que podemos encontrar en la cerveza, ¿no? Siempre que le damos un sorbo, generalmente un sabor muy característico en la cerveza es el amargor, y el culpable es de este amargor tan rico en la cerveza es el lúpulo, ¿va? El lúpulo es una planta trepadora que es muy pariente lejano de las canabiáceas, ¿no? Y dentro del lúpulo vamos a encontrar una pequeña resina que se llama lupulina. Esta lupulina básicamente es la que va a provocar el amargor. El lúpulo es una planta muy consumida para la parte de elaboración de la cerveza, ya que tiene muchas propiedades que va a aportar a la bebida. Una de esas, y por las que también se empezó a utilizar, es que es un antiséptico natural, ¿va?
Esto quiere decir que nos ayuda a conservar la cerveza, va a matar estos gérmenes, bacterias que pueda tener la cerveza, entonces nos va a ayudar para conservarla mejor. ¿Qué más nos va a aportar? Bueno, dentro del lúpulo vamos a encontrar que tiene aceites esenciales y ácidos alfa. Cada uno de estos va a aportar diferentes propiedades, pero básicamente van a ser los que originan la parte aromática y la parte del amargor en la cerveza. Entonces, esto es a grandes rasgos la parte del lúpulo, ¿no? Entonces, en un resumen general, ¿qué nos aporta el lúpulo a la cerveza? Nos va a aportar amargor y nos va a aportar aroma, ¿va? Aromas que pueden ir desde cítricos, desde fruta tropical, desde flores, desde especias. Es una planta muy noble. Por eso es que se comenzó a implementar para la elaboración de la cerveza. Previamente, como dato cultural, previamente a la implementación del lúpulo como un ingrediente de la cerveza, utilizábamos una mezcla de hierbas, o se utilizaba una mezcla de hierbas y especias para aromatizar la cerveza, que se conocía como gruit, que cumplía con esta misma función del lúpulo, ¿no? de aromatizar y de darle un sabor agradable a la cerveza. Pero conforme fueron pasando los años, se vieron los beneficios que tiene el lúpulo, se comenzó a implementar y la parte del gruit o del uso del gruit quedó se fue extinguiendo. Después vamos a pasar a otro ingrediente también muy importante, que va a ser la levadura. Básicamente, si no tenemos levadura, pues no vamos a poner en práctica la parte de la fermentación y pues no tendríamos cerveza, ya que pues la cerveza es una bebida fermentada, ¿verdad? La levadura, ¿cuál va a ser su importancia aparte de la fermentación? Pues la levadura va a ser importante, ya que gracias al tipo de levadura que utilicemos para elaborar nuestra cerveza, pues vamos a ver las dos grandes clasificaciones, las dos grandes familias en las que vamos a dividir nuestra cerveza, ¿va? La cerveza se divide principalmente en dos grandes familias, la familia de las lager, como por ejemplo esta cerveza que vemos aquí, y la familia de las ale, como esta cerveza que vemos aquí, ¿va? Esto va a ir en función del tipo de levadura que se emplea para la fermentación. Básicamente, para la elaboración de cervezas lager, como esta Colimita Lager que vemos, vamos a emplear una cepa de levadura que se llama Saccharomyces calvergensis. Y para la elaboración de la ale, vamos a utilizar una cepa de levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre cada una? Pues la diferencia es los rangos de temperatura en los que va a fermentar cada una. Generalmente a las levaduras de cerveza lager suelen fermentar en frío, y las cervezas de la familia ale suelen fermentar a temperaturas un poco más elevadas, ¿va? Esa va a ser la gran diferencia, los rangos de temperatura entre los que vamos a manejar la fermentación. Generalmente las cervezas de la familia lager van a ser cervezas un poco más limpias aromáticamente, y las cervezas de estilo ale van a ser cervezas un poco más ricas en aromas, en frutas, en especias, en la parte del lúpulo, ¿va? A grandes rasgos. Después, esta parte de la levadura es, bueno, básicamente la importancia. Después vamos a hablar de otro ingrediente también muy importante y al cual a veces no se le da la importancia que tiene, que va a ser el agua. Si tenemos en cuenta, básicamente la cerveza es alrededor del 90% agua y es para mí la columna vertebral de una buena cerveza. Si no tenemos una buena agua para elaborar cerveza, no vamos a tener un producto adecuado y muy apegado a los estilos originales. El agua es muy importante por su parte química. Algunos aspectos importantes en el agua que tenemos que tener en cuenta al momento de la elaboración de la cerveza va a ser su alcalinidad y su dureza, ¿va? La alcalinidad, que básicamente va a ser la capacidad de neutralizar la acidez, y la dureza
la cantidad de sales minerales que va a tener el agua, y esto va a afectar los diferentes estilos de cerveza que se van a elaborar alrededor del mundo. Esto es como a grandes rasgos, ¿va? No nos vamos a meter ahorita tanto en la parte química del agua, que es muy importante, pero sí conocer su importancia. Aparte que pues necesitamos un líquido donde disolver pues básicamente todo lo que va a contener el lúpulo, todo lo que va a contener la malta, la parte de la levadura. Así que a grandes rasgos esto es la función de los 4 ingredientes que vamos a encontrar en la cerveza y cómo afectan el producto final, que es muy importante y es parte de lo que vemos en el profesional asociado sommelier en la materia de cervezas. Es muy importante no solo que los chicos aprendan a cómo tomar cerveza, que sí es importante cómo saberla tomar, saberla apreciar, pero es también muy importante conocer todo el trasfondo que hay atrás de una bebida tan histórica, tan emblemática, que ha seguido todos los pasos de la evolución de la humanidad. O sea, es muy importante conocerlo, conocer esta parte teórica para poder transmitirla, para poder llevarla a cabo y transmitirla a demás personas, ¿va? Todo esto lo van a ver en esta clase. Esto, lo que vimos aquí, es como a grandes rasgos lo que van a ver en la clase de cervezas. Vemos no solamente los ingredientes, vemos las familias, vemos los estilos, vemos el servicio, vemos historia, vemos maridajes. Los invito a que se unan y aprendan un poco más respecto a la cerveza, y qué mejor que en ISU Universidad. Muchas gracias, eso es todo de mi parte.